La prueba LSD para diseños de experimentos de un factor con niveles no homogéneos, como es el problema que acabamos de revisar, es prácticamente idéntica a la del problema de los profesores, la cual se trató de un diseño de experimentos de un factor con niveles homogéneos. ¿A qué se refiere con niveles homogéneos y no homogéneos? Como recordaremos, en el problema de los profesores, teníamos tres profesores con cuatro calificaciones de estudiantes cada uno. En este tenemos cuatro terapias anticonvulsivas que estamos analizando, incluyendo el grupo de control o el grupo placebo, y tres terapias adicionales, las cuales identificamos con G1, G2, G3 y G4. Como podemos observar, el número de sujetos o el número de elementos para cada terapia es diferente. De hecho, G2 y G3 solamente coinciden en su tamaño, que es el tamaño de 9. Son 9 datos de la lectura de suero fosfatado. En el caso, por ejemplo, del G1, que es el grupo placebo, tiene 20 sujetos o 20 elementos y el G4 tiene 7. La prueba LSD que nosotros corrimos para el problema de profesores nos indicaba que el valor calculado era prácticamente el mismo para todas las comparaciones. ¿Por qué? Porque todas las muestras eran de tamaño n igual a 4. En este caso, todas las muestras tienen tamaño diferente, a excepción de G2 y G3 entre ellos. Por lo tanto, el valor LSD que se va a determinar también va a ser diferente. Eso ya lo hemos explicado en la clase anterior. La tabla que tenemos preparada para hacer la comparación entre las medias es prácticamente la misma que utilizamos en el problema anterior. Y repito, la única diferencia que vamos a tener es en el modelo matemático para determinar el valor. Si ustedes recordarán, explicábamos cuando abordamos la prueba de LSD que teníamos dos modelos matemáticos, uno para pruebas homogéneas y, como en este caso, uno para pruebas no homogéneas. Dentro del modelo matemático, como podemos observar, específicamente dentro del radical, tenemos la consideración de los dos tamaños de muestra. Miren, aquí aparece un n subíndice i y un n subíndice j. Esto hace alusión a los tamaños de las muestras. Y obviamente, el valor calculado al final depende de dos elementos. Uno que es el valor t para la mitad de la significancia, que es básicamente el mismo que revisábamos anteriormente. Y nuevamente, ese valor debe ser multiplicado por un radical. El radical nuevamente toma en consideración el valor del cuadrado medio del error y también los valores de los dos tamaños de muestras que yo voy a comparar. Una vez habiendo recordado esto, vamos a proceder al cálculo, ¿les parece? Muy bien, sobre el escritorio tenemos ya el modelo matemático con el cual vamos a calcular los diferentes valores LSD para completar las comparaciones. Como recordamos, este problema estaba siendo resuelto con un nivel de confianza del 95%, lo cual provocaba que nuestra significancia fuera de 0.05 y la mitad de la misma es de 0.025. Es decir, este modelo lo voy a utilizar para calcular los diferentes valores LSD que se vayan generando para realizar cada una de las comparaciones. Para mí es evidente que al comparar 20 contra 9, es decir, un n igual a 20 contra un n igual a 9 del G1 y G2 respectivamente, esta comparación va a generar un valor LSD. Cuando yo compare G1 contra G3, casualmente se va a generar el mismo valor. ¿Por qué? Porque la comparación nuevamente va a ser con un tamaño de muestra n igual a 20 contra un tamaño n igual a 9, es decir, la misma comparación de G1 y G2. Sin embargo, cuando yo compare G1 contra G4, ahí la comparación va a cambiar. ¿Por qué? Porque el tamaño de la muestra que yo tengo con G1 es n igual a 20 y con G4 es n igual a 7, la cual es diferente a la anterior. Por lo tanto, esta comparación va a generar otro valor LSD diferente a las primeras dos comparaciones que yo señalaba. Ahora, si yo comparo G2, ya terminé las comparaciones con G1. Si yo comparo G2 contra G3, nuevamente los tamaños de la muestra en la comparación volvieron a cambiar. Ahora es n igual a 9
contra n igual a 9. Si yo comparo G2 contra G4, por cuarta vez cambia el valor LSD. ¿Por qué? Porque los tamaños de muestra son 9 contra 7. Y en la comparación de G3 contra G4, pues se va a generar el mismo valor LSD que en la comparación de G2 contra G4. ¿Por qué? Porque es n igual a 9 contra n igual a 7. Y como lo vimos en el modelo matemático, los tamaños de la muestra son sumamente importantes para el cálculo del valor. En total, como pudimos observar, se van a generar 4 valores LSD diferentes. N igual a 20 contra n igual a 9, 20 contra 7, 9 contra 9 y 9 contra 7. Esos valores LSD que vayamos generando, como recordamos, los vamos a indicar sobre esta columna. Para iniciar el problema, vamos a calcular el valor T alfa sobre 2. Para ello, voy a irme a la tabla T. Recordemos que el problema lo estamos intentando resolver para un nivel de confianza del 95% y teniendo en consideración 41 grados de libertad, los cuales representan los grados de libertad del error. Recordemos que la tabla T funciona de esa manera. Por acá la tengo. Para encontrar el valor T correspondiente para un nivel de confianza del 95% y 41 grados de libertad, voy a venir a buscar en el renglón la mitad de la significancia, la cual se encuentra justo en esta posición, y voy a buscar los 41 grados de libertad. Como recordamos del problema, podemos ver acá en la parte de abajo, no tenemos un valor de grados de libertad igual a 41. Tenemos 40 y tenemos 60. En el problema donde mostramos el cálculo de la tabla ANOVA, hicimos uso de una herramienta matemática que se llama extrapolación lineal, la cual vamos a tener que volver a utilizar en este caso, porque como repito, no tenemos el valor crítico para 41 grados de libertad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Repetir nuevamente el uso de esa herramienta. Ya la tenemos lista por acá. El modelo matemático de la herramienta llamada extrapolación lineal es el que aparece en pantalla, ya lo habíamos mostrado anteriormente, y los puntos que voy a utilizar como referencia son P0, el cual son 40 grados de libertad con un valor crítico de 2.021. Ese valor lo podemos ver rápidamente aquí en la tabla, miren. 40, que son los grados de libertad, con un valor crítico de 2.021. El otro valor, yo lo identifiqué como P1, el cual va a ser 60 para los grados de libertad y 2 para el valor crítico. Y es justamente el que aparece mostrado aquí en la tabla. 60 grados de libertad, 2 puntos y 3 ceros a la derecha para el valor crítico. Yo requiero saber cuál es el valor crítico propio para 41 grados de libertad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sustituir los valores dentro del modelo matemático. Al sustituir los valores tengo lo siguiente. Y0 es 2.021 más, en el numerador voy a tener Y1 es 2 menos Y0 2.021. Eso dividido entre el valor de X1, que equivale a 60, menos el valor de X0, que equivale a 40. Y eso al final va a ir multiplicado por el valor de X, que en este caso es 41, menos el valor de X0, que en este caso es 40. El valor crítico para 41 grados de libertad
al cual en el modelo le llamamos Y, se va a calcular resolviendo esta operación. Al hacer la sustitución de valores tenemos lo siguiente. 2.021 más. Voy a colocar una multiplicación de este lado, la cual va a ser 2 menos 2.021 dividido entre 60 menos 40 son 20, dividido entre 20. Y eso va a ir multiplicado por 41 menos 40 es 1, lo voy a multiplicar por 1. Después de realizar la sustitución de valores y hacer las operaciones, tenemos que el valor de Y, que es el valor crítico, va a ser igual a 2.01995. Este es el valor crítico correspondiente para la mitad de la significancia, teniendo en consideración 41 grados de libertad. Este es el valor que voy a sustituir en este lugar, en el T alfa sobre 2. Y como lo mencionamos hace un momento, este valor se va a repetir para todos los cálculos de las comparaciones y los valores LSD que se vayan generando. Veamos entonces, el valor LSD para la comparación de G1 contra G2 tiene en cuenta n igual a 20 y n igual a 9. Mi valor T alfa sobre 2 es de 2.01995. Y el valor del radical incluye el cuadrado medio del error, lo tengo en este lugar, en esta posición. Ese valor es de 1301.86. Lo vamos a sustituir en el modelo. Y eso va multiplicado por la relación de suma entre los tamaños de las dos muestras que estamos comparando. NI va a ser el G1, en este caso es 20. Y NJ va a ser el G2, que tiene 9. Esta relación me va a permitir calcular el valor LSD para la comparación de n igual a 20 contra n igual a 9 en este problema. Al sustituir las operaciones tenemos lo siguiente. Voy a almacenar el valor t para la mitad de la significancia, lo voy a meter en la memoria A, y voy a resolver el radical. El radical queda de la siguiente manera. La multiplicación estaría 1301.86 por esta operación. Esta operación es 1 entre 20 más 1 entre 9. Cerramos paréntesis. El resultado del radical completo es igual a 14.4825. Recordar que el radical lo debo multiplicar por el valor t, el cual lo almacené en la memoria A. Este resultado lo voy a multiplicar por el valor de 2.01995. El resultado de la multiplicación me da 29.2540. El valor LSD para la primera comparación va a ser de 29.2540. Ahora, voy por el valor de la diferencia. ¿Contra quién lo voy a comparar?
Bueno, ya tengo el valor de la primera de las medias, que es la media de G1, que me dio 73.0125, y también tengo la media de G2, que me dio 48.9289. La diferencia entre ellos va a ser el resultado de la diferencia es 24.0836. En esta columna voy a registrar las diferencias absolutas. En este caso me dio positiva. Este valor que estamos obteniendo aquí es un valor positivo. Sin embargo, por ejemplo, lo podemos ver desde ahorita. Cuando comparemos G1 contra G3, la comparación va a ser un valor más pequeño que el otro, 73.01 menos 93.60. En esta comparación, la diferencia va a dar negativa. Sin embargo, aquí yo voy a registrar los valores absolutos, es decir, solo las magnitudes sin signo, ni positivo ni negativo. Al hacer la comparación entre los dos valores, voy a utilizar el mismo criterio que utilizábamos en el diseño de experimentos de un factor con niveles homogéneos. ¿Cuál es ese? El criterio es este que estoy mostrando en pantalla. Recordemos, si la diferencia absoluta entre las dos medias comparadas es igual o mayor que el valor LSD calculado, se concluye que sí existe diferencia estadísticamente significativa entre esas dos medias. Si por el contrario, el valor absoluto de la diferencia entre las dos medias comparadas es menor al valor LSD, la conclusión es que no tenemos los elementos estadísticos suficientes para decir que hay diferencia. Es decir, concluimos que no existe diferencia estadísticamente significativa. Teniendo esto en mente, ¿cuál sería la conclusión para nuestro problema? Bueno, como podemos observar, el valor absoluto de la diferencia es menor que el valor LSD. Por lo tanto, aplica el segundo de los criterios. ¿Cuál era ese? Que la media de G1 contra la media de G2 no presenta diferencia estadísticamente significativa entre las dos medias, considerando un nivel de confianza del 95%. Esta misma comparación la tenemos que hacer para todas las diferencias. Vamos a poner como ejemplo la segunda. El valor LSD para la segunda se va a repetir. También va a ser 29.2540. ¿Por qué? Porque nuevamente la comparación es de un tamaño n igual a 20 contra un tamaño n igual a 9. La diferencia entre las dos medias se puede calcular haciendo 73.0125 menos 93.6056. Como mencionamos hace un momento, la resta entre estos dos valores me da negativa. Sin embargo, a mí me interesa el valor absoluto de la diferencia. Indicando solamente la magnitud, el valor sería 20.5931. Y nuevamente hacemos la comparación entre los dos. Podemos ver que el valor absoluto de la diferencia es menor que el valor LSD. Vuelve a aplicar el segundo criterio. Con ese criterio podemos concluir que después de hacer la comparación con un 95% de confianza, podemos determinar que la diferencia entre G1 contra G3 no presenta significancia estadística. Vamos a mostrar la siguiente comparación. La siguiente sería G1 contra G4. Podemos notar que los tamaños de las muestras van a cambiar con relación a las primeras dos comparaciones. Ahora ya no va a ser 20 contra 9, ahora va a ser 20 contra 7. ¿Qué se requiere? Se requiere calcular nuevamente el valor LSD correspondiente para esta comparación. El valor LSD
para la comparación de n igual a 20 contra n igual a 7, quedaría de la siguiente manera. Ya lo voy a indicar únicamente con los valores numéricos. Como mencionamos hace un momento, el valor de t alfa sobre 2 va a ser exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque mi problema lo sigo resolviendo para 95% de confianza con 41 grados de libertad. Este valor no tiene por qué cambiar. Y dentro del radical, el valor del cuadrado medio del error tampoco va a cambiar. ¿Por qué? Porque ese valor lo obtuvimos en la tabla ANOVA. El valor del cuadrado medio del error también permanece fijo. Los que sí van a cambiar son los valores que representan los tamaños de las muestras. Como se presenta en el modelo, este es n subíndice i y n subíndice j. Aquí la comparación va a ser 20 contra 7. 1 sobre 20 más 1 sobre 7. Y con el simple hecho de cambiar estos elementos de la suma, pues ya va a cambiar el valor LSD. Hagamos nuevamente la sustitución de valores. Voy a tener dentro del radical 1301.86 que multiplica a 1 entre 20 más 1 entre 7. El resultado me da 15.8452 y como recordamos, el valor t para la mitad de la significancia lo hemos guardado en la memoria 1. Esto lo voy a multiplicar por a. Mi valor LSD para la comparación de n igual a 20 contra n igual a 7 es igual a 32.0067 aproximadamente. Este es el valor que se deberá colocar en la comparación de G1 contra G4. Este valor va a ser de 32.0067. La diferencia entre G1 y G4 va a ser 73.0125 menos 101.0586. El resultado de la comparación me da 28.0461. Haciendo la comparación de manera visual, G1 contra G2, yo noto que tienen diferencias. Este da 73, ya en número redondo. 73 contra 48, hoy es diferente. Estadísticamente, no. Con un nivel de confianza del 95%, no tenemos la suficiente evidencia para decir que son diferentes. G1 contra G3, oye, yo los veo diferentes. Estadísticamente no. G1 contra G4, oye, mira, este da 73 y este 101. Pues resulta que al hacer la comparación de G1 contra G4 con su propio valor LSD, pues podemos concluir que tampoco existe diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza. Calculemos el cuarto valor de diferencias. La diferencia que voy a hacer ahora va a ser B contra C, G2 contra G3. G2 contra G3 me da lo siguiente, 48.9289 menos 93.6056. Extrayendo el valor absoluto, voy a tener que ese valor es igual a 44.6767. El valor LSD para esta comparación también tiene que ser calculado. ¿Por qué? Porque n igual a 9 se va a comparar contra n igual a 9 y es diferente a las primeras dos comparaciones que ya hicimos. El nuevo valor LSD
va a seguir utilizando el mismo valor de T, el mismo valor para el cuadrado medio del error. Sin embargo, en la comparación de los tamaños de las muestras hay que tomar en consideración que se va a comparar un n igual a 9 contra un n igual a 9. Y por lo tanto se va a generar un tercer valor LSD diferente dentro del radical 1301.86 que multiplica a un noveno más un noveno. Este valor me da 17.0088, es el valor del radical. Y eso multiplicado por el valor que tengo almacenado en A, que es el valor de T, me da como resultado un valor LSD de 34.3571. Este valor es el que va a ir en la comparación de 9 contra 9. Y como podemos observar al realizar la comparación, pues puedo notar que el valor absoluto de la diferencia de G2 contra G3 es mayor que el valor LSD. Aquí entra el primero de los criterios, donde al establecer la conclusión se determina que G2 contra G3 sí presentan diferencia estadísticamente significativa con un 95% de confianza. De esa misma forma, vamos a hacer el cálculo del resto de los valores LSD y vamos a establecer las conclusiones correspondientes. Muy bien, ya para terminar y después de realizar todas las comparaciones de los valores absolutos contra sus valores LSD correspondientes, pues estamos encontrando que G2, el cual yo lo represento con la media de B, es el segundo de los grupos, presenta diferencia estadísticamente significativa en dos de sus tres comparaciones. La primera comparación que hicimos fue de la media de A contra la media de B, es decir, G1 contra G2. Recordar que G1 es el grupo placebo, G2 ya es una terapia anticonvulsiva. Y la diferencia que se presenta, pues no es estadísticamente significativa entre ellos dos. Sin embargo, es bien importante puntualizar que al comparar terapias anticonvulsivas, los cuales son G2 contra G3 y G2 contra G4, pues la diferencia sí es estadísticamente significativa con ellos. Como una recomendación final, pues podemos establecer una alerta con el G2, el cual era fenobarbital. Si recuerdan en la sesión donde explicábamos este problema, pues veíamos que niveles altos del suero fosfatado representaban riesgo de daño hepático o podían provocar daño hepático. En el caso de que fuera hacia la baja, se podía presentar taquicardia, fatiga o algún otro tipo de anomalías. Y resulta que este tratamiento, el fenobarbital, estadísticamente hablando, con un 95% de confianza, podemos observar que presenta o se muestra a la baja. Es decir, los niveles comparando G2 contra G3 y G2 contra G4 arrojan diferencia estadísticamente significativa, ya sea de G2 a la baja o de G3 y G4 a la alza. Recordar que los niveles normales o los niveles esperados del suero fosfatado eran de 40-45 a 140. G3 y G4 se mantienen justo en medio, pero G2 está cerca del límite inferior. Por lo tanto, si nosotros hacemos observaciones relacionadas con este producto, pues podemos en un momento dado recomendar que si los pacientes, los 9 pacientes que están aquí o los 9 sujetos presentaron fatiga o presentaron taquicardia, pues se pudiera deber al uso de esta terapia anticonvulsiva como un responsable. Esa sería la conclusión final. Traspolado a una conclusión numérica, G2
presenta diferencia estadísticamente significativa a la baja. De esa forma terminamos la prueba LSD para diseño de experimentos de un factor con niveles no homogéneos.